Ha sido un arbitraje malo en toda la temporada, en realidad. Sí, le pasó acá en la primera fecha con Jorge Guzmán, le vuelve a pasar ahora con Jorge Guzmán en la fecha 10, Le pasó le en pasó Guayaquil, en le pasó en Guayaquil en tiempo Zamora. extra y le pasó en Zamora en tiempo regular, que no supo cerrar el partido. En toda la liga no han habido dos jugadas, no han Tan habido cobros determinantes, tan digamos, determinantes como en estos dos partidos. que están en un momento en el que pueden hacer cambios si es que los llegaran a necesitar. Generas ya una discusión extra deportiva que es realmente innecesaria. Cabe recalcar que se vio manchada Sí, por sí, esta sí, pequeña, por esta gran pequeña. polémica. Lo de los árbitros es algo en general, no favorecen ni a uno ni a otro, son malos para todos, Hubo el cobro de la falta, el 2 Ujú. más 1, y tranquilamente lo podían ir a revisar. Porque genera igual más discusión negativa hacia el equipo que ya está teniendo la suficiente discusión negativa. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de Liga Basket Pro en este nuevo capítulo que vamos a hablar de algunas situaciones, sorpresas y polémicas que hubo esta semanita de Liga Basket Pro, en donde comenzó el martes primero de, sí, primero, ¿no? Primero de De julio. julio. Sí. Martes primero de julio comenzaba esta, esta semana que tuvo muchos condimentos. ¿Qué opinas, Pablito, de esta semana? Sí, una semana bastante buena. Estas dos fechas estuvieron, por decir, interesantes. Bastante Un tanto interesantes. atractivas y más que todo lo que se pudo disfrutar fueron más Las esta- polémicas. estas polémicas. Yo creo que eso lo hicieron interesante, al menos esta Polémicas que semana. fueron extra deportivas, de hecho, fueron más allá de lo que pasó en los minutos en cancha. Sí, esta semana ya empezaron las fechas de espejo con la jornada 10 y con esto creo que sí hubo partidos mucho mejores a los que vimos la semana pasada, por ejemplo, Muchísimo. y hubo hoy un par de situaciones, un par de sorpresas, entonces vamos a estar viendo qué fue lo que pasó esta semana Esta semana que comenzó en Riobamba, en Riobamba. donde Leones recibía a San Antonio Gold, de lo que esperábamos ver un partido entretenido y bastante disputado, así lo Que lo fue, fue. que lo fue. Y el equipo de Gastón Fernández que va encontrando su camino ahora sí a la victoria, teniendo dos consecutivas en esta semana, dando una de las sorpresas del torneo. Este primer partido lo gana Leones de Riobamba 99-93 a San Antonio Gold, en lo que iba encaminándose para hacer una jornada perfecta para ellos. No sé si sorpresivo este partido porque Leones ya es rival directo de San Antonio, son rivales directos ambos. Sí es una gran victoria, fue una gran semana de Leones también ganó su partido de visita en Ibarra, que ese sí fue una de las sorpresas de la fecha, el Total. partido que gana a Piratas y este partido sí lo dominó desde el principio, han sido unas muy buenas semanas ya desde que hicieron estos cambios, sus refuerzos llegaron muy bien, Seven Woods llegó a impactar muy bien el equipo, se están compenetrando muy bien con jugadores que ya tenía, como los nacionales Eric Mesías y Yasmani Fundora, y han encontrado ese envión anímico para esta segunda parte de la temporada en el momento justo. Sí, al menos Seven Goods, yo creo que con la llegada ya a Leones, al menos creo que no demoró tanto en acoplarse, digamos, a este equipo y le sirve tener otro buen nombre a Leones, que ya se divide en la carga del equipo, entonces Ujú. ya únicamente ya no se dividen en los pocos nombres que tenía, entonces va ayudando bastante. Sí, Leones tenía mucho espacio para que crezca este Para equipo crecer. desde ese primer partido en el que llegaron sus nuevos refuerzos, el primer partido que jugó Seven Woods en Riobamba contra Jorge Guzmán. Es un equipo que todavía podía crecer mucho y ha ido creciendo progresivamente hasta llegar a esta buenísima semana que tuvo. Y con esto va a ver si se mete en esa pelea por los 4 primeros puestos, porque ya quedó mucho más cerca del cuarto que es Piratas actualmente. Vamos a ver si Leones va en busca de la pelea de esos primeros lugares en esta segunda mitad de la temporada regular. Y como lo decías, Pablito, creo que la llegada de Seven Woods es uno de los factores importantísimos en este Leones que está encontrando su camino para destacar en la Liga Basket Pro. Y se refleja muchísimo en las estadísticas porque Seven Woods ha llegado y ha encontrado su adaptación y desde su llegada ha permitido brillar a sus compañeros también,
al norteamericano, a Tyrese Prince, al mismo Alejo Montes, que es solo uno de los jugadores que quedó del Piratas de inicio de temporada, y asimismo ha sumado muchísimo en la zona pintada, en el interior, el norteamericano Manigold también. Entonces, Leones ha ido adaptándose con sus nuevos refuerzos y encontrando pues ese crecimiento que todos estábamos esperando, que al menos tú, Ñeñi, le tenías la fe Siempre, enorme a Gastón siempre Fernández. hubo fe. Sí, Leones como institución ha sido una de los equipos que siempre se ha destacado en la Liga Basket Pro. Creo que por eso no era justo tampoco sacarlos de la pelea al inicio, porque Leones siempre ha sabido cómo recuperarse y siempre ha destacado, siempre en todas sus participaciones en Liga Basket Pro. Y acá hicieron los cambios en el momento justo, les dio tiempo para irse acostumbrando, para irse conociendo y a lo que les decimos, han crecido mucho y creo que todavía pueden crecer incluso mucho más. Y es un muy buen cierre de la primera mitad de la temporada para ellos, que la próxima semana van a tener un calendario un poco más sencillo del que tuvieron en esta semana de acá. Sí, Pablito. la verdad, o sea, nada más que decir que es una gran equipo, Leones, al menos se ha adaptado en el momento preciso, porque ya es la mitad de la temporada y ya te vienen los partidos más pesados, se podría decir, y ya ver de cara a playoffs, y mejor, siempre destacando la nueva presencia de Woods, porque así se reparten la carga Sí, con sí, sí. Fundora. Sí, Buenísimo. Seven Woods ha encontrado más su rol de creador de juego acá, porque tiene muchos compañeros que han destacado en distintas noches. Leones sabe conocer muy bien cuándo es la noche de quién, por eso se destacan varios de sus jugadores. Ha habido partidos de Ty Prince, partidos de Yasmani Fundora, de Eric Mesías, de todos en general, y lo ha sabido aprovechar a esto muy bien. Y Seven Woods le ha venido muy bien en general al equipo. Este partido, creo que San Antonio no sé si podía darse el lujo de perderlo al partido porque Leones ya es, como le decimos, su rival directo, Directo. es un rival directo y en papel el equipo de San Antonio es mucho más que el equipo de Leones. En papel. En papel, Sí, En claro. la previa, por los nombres tiene, que tenía desde un inicio. claro, tiene más nombres San Antonio frente a los de Ujú. Leones, pero sin embargo yo creo que aquí gana mucho el coach y más que todo el tipo de juego que Sí, lleva. y también lo que decís, el juego colectivo Eso, de el juego Leones es colectivo. mucho Sí. mejor y es algo por lo que siempre se han caracterizado igual los equipos de Gastón, porque ese Leones que queda campeón en 2023 también era un muy buen equipo colectivo, tenía muy Ajá. buenos nombres individuales, pero era un equipo que funcionaba muy bien como un todo, no solo individualmente. Entonces es una gran victoria de Leones que pasando a su siguiente partido en la jornada 10 visitaba Ibarra para el partido contra Piratas el viernes en un inicio de una fecha que estuvo muy buenos partidos este Muy buenos viernes. partidos, Dos sí. partidos, dos tiempos extra en ambos. Empezando por en el que Piratas compitió, bueno, estuvieron compitiendo todo el Todo partido. el partido. Leones lo gana al final con 5, 6, con 3 puntos, Sí, 98-95, en un gran partido de Leones, otro gran partido de Leones. Y acá lo hablábamos que creo que va mucho más mérito de Leones por cómo lo gana Totalmente. que culpar a Piratas porque lo pierde. No creo que Piratas lo pierde, completamente 100% lo gana Leones. Sí, acá no fue un mal partido de Piratas ni de sus jugadores. De hecho, si ustedes ven las estadísticas de acá, Ujú. son buenos partidos de los que nos tiene acostumbrados el quinteto de Piratas, así como Luis Reascos también en este partido. Y 100% toda de Leones y de la estructura que pudo armar Gastón Fernández para llevarse este partido en tiempo extra, dando una de las sorpresas de la semana. Y Sí, partidazo acá de Yasmani Fundora, que hace un partido individual de 37 puntos, si no me equivoco, que dentro de las estadísticas individuales es uno de los partidos de mayor goleo de un jugador en sí, lo que va de la en lo que temporada. va de la 36 temporada. puntos. 36 36 puntos puntos. de Yo creo Yasmani que Fundora es de los récords, creo que de y la liga, no sé. de
Debe Creo estar, que sí ha habido debe estar por algunos más. 29, me parece que era otro, creo que era Lewe Pero en y esta algo así. temporada 100% Sí, es de los partidos de mayor anotación individual en lo que vamos de la temporada 2025. Y igual otro gran partido colectivo de Leones, lo que les decimos, la influencia de Seven Woods en cómo se distribuye el juego de Leones es muy notoria. Se notó mucho el cambio cuando hicieron esos cambios en sus plazas extranjeras y roba un partido de visita muy difícil, porque Ibarra es una localía dura. De hecho, Barcelona perdió su invicto En Ibarra, en ese coliseo y Leones le quita el invicto ahora a Piratas de local. claro. Ya no tiene su invicto de local el equipo de Ibarra y tuvo una semana en la que tambaleó Piratas, 2 derrotas Ujú. consecutivas, pero no hay que desmerecer lo que viene haciendo Piratas, sigue siendo uno de los principales equipos en el Sí. top, Con esto nada igual más, se va nivelando mucho más la lucha por el primer total. puesto. También fue una semana redonda para Jorge Guzmán. Perdieron Piratas, perdió Barcelona. Entonces la lucha en la parte de arriba de la tabla se pone más apretada de lo que parecía hace un par de semanas. Que les decíamos la semana pasada que sentíamos que para nosotros el top 4 ya era medio inamovible y Leones se está acercando a la cuarta posición. Considerando que que nos queda todavía media temporada Ujú, regular, podemos ver, bueno, podemos preguntarnos más bien hasta dónde puede llegar a crecer este equipo de Leones, que ya viene ahora sí encontrando regularidad ujú. en todos sus jugadores con sus nuevos refuerzos. Y lo que decíamos, Seven Wood le ha permitido destacar hasta los jugadores que en su inicio pues venían siendo una decepción y no lo que Gastón Fernández esperaba. Así que un muy buen plus para Leones de Riobamba, una muy buena semana que le permite afrontar la segunda mitad de la temporada regular de buena Sí, manera. sí, lo que le permite este partido con Piratas, sobre todo, creo que es un envión anímico muy grande para lo que se viene en la segunda mitad de la temporada para el equipo. Gran semana para Leones, muy, muy buena. 2 victorias complicadas. Tuvo un calendario difícil también porque San Muy Antonio, a difícil pesar del momento, es un equipo que siempre la pelea. compite, siempre compite. Y Piratas, que es la otra cara de la moneda, porque perdió sus 2 partidos. Acabamos el partido de la jornada 9, les tocaba visitar Ambato. Jugaba Importador Alvarado contra Piratas en igual uno de los partidos de esta fecha, que se dio el miércoles, que lo termina ganando Importadora 92-86, aunque esta diferencia la sacaron como al final del último cuarto, porque de ahí fue un partido muy peleado y un partido que Piratas dominó en la mayoría. sí, Piratas, bueno, ha sido de los equipos más consistentes y constantes en lo que va del torneo y al menos tuvo que enfrentar a la mejor defensa de la liga, como lo venimos señalando, que es Importador Alvarado, y como tú dices, lo terminó perdiendo en el último En el cuarto. último cuarto, porque ganó los 3 primeros cuartos y el último lo termina perdiendo con un parcial de 24-10, que es en donde Importador Alvarado puede otra vez darle la vuelta al partido y con esto lo termina ganando y sigue Importador Alvarado invicto de local y sigue Importador Alvarado que virtualmente sería líder del torneo. Virtualmente porque tiene un partido pendiente que es uno de los partidos que hasta esta semana no Sí, no, no sabemos la razón, sabemos. el motivo por el cual se canceló, que es de local frente a San Antonio Gold. Sí, Entonces, y con esto tiene un récord de 8-1 Importador Alvarado, 8 victorias y una derrota, y es el único equipo que solo ha perdido un partido. Entonces, exacto. virtualmente es el equipo que debería estar primero Claro. y les queda pendiente este partido. Y lo de Importadora también esta temporada muy, muy bien, muy consistente. El equipo no se ha caído para nada y creo que tiene mucho crédito. ¿A quién encontraron de entrenador también? Ha tenido una muy buena temporada el DT argentino, Sí, si no me Lucas, Gil equivoco, Russo. Lucas Lucas Gil Gil Russo. Russo. Y pese a no tener, porque tengan en cuenta que en Importador Alvarado eran nuevos nombres que no Sí, sí, habíamos sí. encontrado en nuestra Sí. liga, pero la dirigencia junto al club han sabido adecuar y articular muy bien con su base, con sus escoltas, con la rotación que tienen, con Johu Castillo, el refuerzo ecuatoriano
que ha destacado muchísimo también en esta Sí. temporada en el equipo de Gil Russo. ¿Y Y qué podemos decir? es otro de los equipos en los que cada uno entiende su El rol. rol. Tú hablabas mucho de Mike Paul, Mike Paul. que ha encontrado muy bien su ritmo de anotación, pero han destacado mucho. Tiene partidos de Matías Acosta, partidos de Federico Gobetti, del mismo Andrés Lugli, que en estas últimas semanas se ha dedicado mucho más a distribuir, más que a anotar, al contrario a las primeras semanas del campeonato. Y es un equipo que tiene muy buenos nombres y que desde el inicio parecía que llevaban jugando juntos hace tiempo. Y la defensa, como lo decía Pablito, Ujú. una de las mejores defensas o la mejor defensa de la liga es lo que le ha permitido acá mantenerse con tan solo una derrota y en uno de los partidos más complicados del local, que Piratas es de esos equipos que te podía eh, Claro, tal vez peligraba tu local, tu invicto de local. Creo que si alguien va a irles a pelear esto, son sus rivales directos mismo, los de la parte de Piratas, arriba de la Barcelona, tabla. Jorge Guzmán. Sí, y sale muy bien Importador Alvarado en este partido. De ahí, siguiendo con los líderes, precisamente Jorge Guzmán tuvo una semana bastante corta, porque el miércoles jugó contra Guerreros en Loja y el viernes jugó con San Antonio Gold en Machala. El partido contra Guerreros no hay mucho que ¿Qué decir, la comentar? verdad. Era lo que en Sí, la no, previa no. esperábamos Se y lo veía, decíamos El resultado en la ya. transmisión. Guerreros es un sí, equipo que te compite, pero es un cuadro bastante corto corto. también, como Cuenca, que acá al medio tiempo fueron con una diferencia de tan solo un dígito. Y bueno, la segunda mitad, Jorge Guzmán salió Sí, con todo, una gran noche de Dennis McKinney que necesitaba. Esta semana ha sido muy buena del De norteamericano Dennis McKinney, sí, sí. McKinney, sí. que necesitaba muchísimo encontrar ese rol anotador y ese momentum que el aficionado de acá lo esperaba por lo Sí, que sí, fue sí, su temporada 2024. estaban pidiéndolo. Este partido que Jorge Guzmán en el primer cuarto llegó a sacar muchísima ventaja y Guerreros lo remonta en el segundo cuarto, pero en el tercero sí se cayeron completamente. Les costó muchísimo encontrar ritmo y hasta eso Jorge Guzmán sacó ya una ventaja que después ya no pudieron volver a remontar en el partido. Como dice Gustavo, tienen un plantel muy corto, pero Guerreros me ha sorprendido esta temporada, la verdad, gratamente, porque le da pelea a todos los equipos con los que juega, la verdad. Lamentablemente no ha llegado a concretar victorias, pero me gustó también a mí Guerreros, sobre todo esa primera mitad, lo que hace su base Fermín Ujú. Tigersen y el argentino Ezequiel Paz también, Sí, sus pivots son acá bastante fuertes. lo que te decía David Arcila en la A entrevista al David final Arcila, Ah, partido, buenísimo me partido. quedó, pero me quedó igual un poco de dudas porque él te hablaba sobre algunos cambios, te hablaba sobre refuerzos que cree que necesitan hacer cambios. él dijo que, y la pueden ver en nuestro Instagram o en todas las redes de Tiempo Fuera Podcast, lo pude entrevistar al final y mencionaba que estaban preocupados por la situación que está pasando el equipo, Ujú. por pues la posición en la tabla que se encuentran, nada más tienen 2 victorias y ya se está comenzando a complicar de cara a los playoffs. Todavía no es tarde porque sigue la parte de abajo sigue muy apretada, o sea, tienen para seguirle compitiendo a sus rivales directos, a Zamora, a San Cuenca, a Antonio. San Antonio, tienen tiempo, pero eso es lo que te decía, que Exacto, yo más le entendí por esa línea de que están en un momento en el que pueden hacer cambios si es ujú. que los llegaran a necesitar. No que afirma a que Nada de que vaya a necesitan o ser que se van cambio, a no. realizar, sino que están en un momento de la temporada en donde pueden venirse algunos cambios que lo puedan llegar a sacar a Guerreros adelante. O sea, yo creo que igualmente los necesita, quiera o no, necesita más personas, al menos en Sí. ese equipo, porque de por sí ya es corta esa plantilla e igualmente se vio reflejado en el partido contra Jorge Guzmán que quedó ya con 2 jugadores Sí, expulsados sí, lo expulsaron a y Lowry, lo a Lowry expulsaron y a a Fermín Fermín, a Fermín. Tyson por dos técnicas y es la Y misma situación que cuando lo claro, expulsaron a Vargas cuando vino Cuenca, porque te expulsan a un jugador y te queda una rotación cortísima, sí, Cortísima. muy exactamente. corta. Y sí, porque el equipo de Guerreros compite, pero sí le falta cerrar los partidos y viene un poco por acá, porque ya no tiene, se queda sin herramientas para cerrarlos. Aquí Sí, que se Jorge vayan Guzmán. 2 expulsados es Sí, sí, sí. pecado ya. Bueno, la expulsión también de Fermín va muchísimo por algo que siempre le hemos hablado semana a Ujú. semana, el tema del arbitraje, que comete errores
y condiciona a veces a jugadores, como en este caso de Fermín, que realmente ya se llegó a frustrar demasiado por ciertos cobros arbitrales Sí. y en reclamos fue bastante enérgico al punto que le sacaron doble técnica y tuvo que salir expulsado. Lowry salió por 5 faltas y nada, Jorge Guzmán se termina llevando fácil en la segunda mitad de esta victoria, 103-86. Sí, es lo que tiene estos cobros arbitrales. Igual lo de las faltas técnicas, yo siempre lo he dicho acá que a veces no entiendo los parámetros que toman para cobrar faltas técnicas, porque algunos árbitros dejan que reclamen mucho y otros árbitros cobran técnica apenas se les acercan, entonces es una cosa ahí toda dudosa, la verdad, dudosa. Pero ahí hablando de polémicas arbitrales también, la más grande de la semana vino en el partido de Jorge Guzmán el viernes en Machala contra San Antonio Gold. Un partido que fue y simuló mucho la primera fecha que vimos acá en Loja. Totalmente. Volvemos después de una pequeña pausa por errores técnicos y estábamos en el partido que Jorge Guzmán le tocaba visitar Machala, en donde Sí, era la vuelta ya de esa primera fecha que tuvimos acá en el Coliseo Ciudad de Loja, que fue uno de los partidos más cerrados que hemos tenido en la temporada y este tampoco decepcionó, la verdad, fue un partido muy de tú a tú. Le preste al momento malo que vive San Antonio Gold, sigue teniendo una plantilla que compite todos los partidos, por eso creo que tampoco nos podíamos imaginar una victoria de Jorge Guzmán muy alargada, ni tampoco del otro lado, ni de San Antonio Gold. Y este partido que termina destacando otra vez por un poco de polémica. Ya, un ratito antes de botarnos a la polémica de San Antonio, creo que aquí es bueno destacar al menos lo que es Jorge Guzmán en estas 2 jornadas, al menos contra Guerreros y San Antonio, se vio un gran juego al menos, como los venía conversando, los dos estilos nuevos, bueno, no Ujú. nuevos, sino que se Son han muy marcados, visualizado, sí, sí. se han marcado más ahora en Jorge Guzmán, en el momento en que se juega con el equipo de los extranjeros, en el que destaca cada uno con sus individualidades, mientras que en el segundo estilo, que lo veo yo así, es en el que Kenny Recalde toma la batuta como base en este equipo de Jorge Guzmán y se ve un cambio notable. Comienzan a rotar muchísimo la Ujú. bola, un juego en el que destaca, digamos, los pases, las asistencias y no tanto a nivel individual como lo hace con los Sí, extranjeros. sí, empieza a ser un estilo muy marcado, la verdad, cuando tiene la pelota Tai Tony y cuando la tiene Kenny Recalde, cuando hacen ese cambio de bases, sí se nota mucho cómo juegan distintos estilos, como tú lo dices, cuando juega Tai Tony sí es un estilo mucho más individualista, no se mueve tanto el balón y por otro lado con Kenny ha primado eso, ha primado crear juego para los demás y creo que esto es lo que le ha permitido precisamente a Dennis McKinney destacar mucho más esta en semana esta semana, porque es un jugador que necesita la que pelota, le pasen el necesita que balón. le pasen el Claro. balón y eso no estaba sucediendo todavía. Pero es una gran semana, gran partido para Jorge Guzmán porque empezó bastante mal en la primera mitad y lo supo remontar bastante bien, lo supo remontar muy bien pese a los malos 2 primeros cuartos que tuvo, en donde de nuevo destacar que Dennis McKinney esta semana tuvo 2 grandes partidos contra Guerreros y contra San Antonio, mantuvo al equipo a flote mientras estaban abajo en el marcador. Y otro jugador que destacó acá, sobre todo en este partido, es un jugador que desde la temporada pasada ha sido importante en esos momentos en donde el Ujú, equipo lo necesita y son decisivos, y es el norteamericano Donald Robinson, que de hecho es el jugador que hace un triple para culminar ujú. el tiempo regular para mandarlo a la larga. Sí, sí, como les decimos, partido de tiempo extra este también. Al final, la verdad, muy, muy graciosa la situación porque al final el partido tira un triple Marcellus Garrick, una copia del triple que tira al final Correcto. del partido acá en Ajá. Loja en esa fecha uno y esta vez lo hace. Y creo que los tres coincidimos en que pensamos que en ese rato se acababa el partido. Sí, Los tres eran lo pocos pensamos. segundos Sí, ya. sí, sí. Pero del otro lado, Daniel Overa pide tiempo muerto, hace toda la jugada en el banco y al final le queda la pelota a Jalen Johnson, que lo doblan rápidamente y termina siendo un tiro muy malo. Un tiro, Muy forzado sí, un y tiro apresurado. Tomó el forzado. tiro Ya demasiado estaba muy forzado. presionado, también tenía dos Sí. defensas encima. Y acá viene la cuestión, Lo que es sorpresivo. que
no sé si sorpresivo, pero sí el error, supongo que es que en el rebote, ¿dónde estaban los jugadores de San Ese, Antonio? ese era el dilema, pues. Luego de ese intento de triple Ujú. de Jalen Johnson, queda el balón Suelto. vivo, claro, en el área y un cachetadón ahí De que cachetea Catarian la bola a Reigns. Katarian Reigns, le cae nuevamente a Johnson y bueno, ahí sí decide sabiamente La saca. dársela, Lo vio a Donald claro, lo había Robinson abierto. solo, que por la doble marca a Jalen Johnson, Donald Robinson había quedado solo, lanza el triple y empata el partido cuando faltaban ya 5 minutos para que se termine. Segundos. 5 segundos, perdón, para que se Segundos. termine. Y luego le quedó el pelota a San Antonio, pero en la última jugada del partido tampoco pudieron hacer demasiado. A falta de 5 segundos, tuvo una defensa destacadísima Dennis McKinney contra Garrick, Ujú. que tomó el balón de la ofensiva de San Antonio Gold, pero luego con esta defensa Dennis McKinney logró que se consuman algunos segundos y por poco roba el balón. Bajó el reloj al tan solo 2 segundos, cometió una falta, tenía nuevamente la posesión San Antonio Gold, pero con solo 2 segundos y era muy complicado, Sí. y así que el partido se fue a tiempo extra, en donde Donald Robinson continuó con su buena racha y Sí, lo abre ahí con 2 triples consecutivos. en el tiempo extra tuvimos ahí las dos caras de la moneda, porque Jorge Guzmán entendió muy bien el momento en el que venía Donald Robinson, que al final del partido, lo hemos dicho desde la temporada pasada, es un jugador muy clutch, Total. sí, es determinante siempre en esos momentos, nunca le apesa la pelota en los momentos importantes, y él lo entendió muy bien Jorge Guzmán y le puso la pelota en las manos a Donald Robinson, que hizo dos triples seguidos al inicio del tiempo extra, y por el contrario, San Antonio Gold se desentendió de Garrick, no anotó en un par de posesiones y desde ahí Jorge Guzmán sacó ya algo de ventaja en el inicio del tiempo extra. Es, no sé, a mí me resultó impresionante cómo fue el comienzo de este tiempo extra, y cómo no pudieron defenderlo a Donald Robinson, que entraba enrachado y Ujú. le permitieron tomar esos tiros. Y esa ventaja para mí en el inicio también marca Sí, marcó un instante, un cómo momentum fue en el... igual, ajá, el tiempo extra, que es muy importante lo que dices de la defensa, porque ahí creo que igual Jorge Guzmán lo entendió mucho mejor, porque Garrick llegaba en una racha similar a la de Donald Es Robinson verdad. para este tiempo extra, y Jorge Guzmán sí lo dobló y les obligó a pasarle la pelota a cualquier otro que no sea Marcellus Garrick, y por el otro lado Donald Robinson recibió la pelota dos veces y lanzó dos triples y hizo dos triples, entonces sí creo que fueron lecturas muy diferentes del partido y ahí vino la polémica al final de este tiempo extra, Ahí viene la La jugada gran polémica. la polémica. O polémica. sea, primero, no desmerecer la victoria Sí, No, para para de nada, Jorge nada. para es Guzmán. muy merecida Claro, y la trabajaron muy bien en realidad en sí, el partido. exactamente. O sea, tuvo una mejor lectura aquí el profe Lovera. Supo ver qué es lo que le Ujú. hacía falta, al menos en este último cuarto, y lo supo hacer. Y cabe recalcar que se vio manchada Sí, sí, por esta sí, pequeña, por esta gran pequeña. polémica. Hubo una jugada cuando estaban empates, porque pese al inicio del tiempo extra de Jorge Guzmán, San Antonio Gol lo supo empatar al partido de nuevo. Iban empates cuando Dennis McKinney hace una penetración al aro, lo estaba defendiendo Marcellus Garrick, y en esta, mientras estaba en su Entrando en la zona. camino al aro, Dennis McKinney hace el brazo hacia afuera, alarga el brazo para empujarlo, Desplazarlo. Ajá. desplazarlo a Marcellus Garrick y hace la canasta, hace el tiro, hizo los 2 puntos, lo que cobran los árbitros es el 2+1, 2 y falta de Marcellus Garrick, cuando en realidad la jugada sí fue una clara falta ofensiva. Creo que para los que vimos el partido, y si ustedes lo pueden revisar, es muy Es claro el es que es una jugada desplazamiento del así, brazo sí, sí, de Dennis McKinney. que no es ni cuestionable, porque sí alarga muchísimo el brazo, lo alarga mucho, mucho el brazo, y, y esto termina siendo otra jugada que mancha el partido igual a la que hubo en esa primera fecha acá. Sí, coincidiendo, al menos van a San Antonio esas dos Ujú. faltas, esas polémicas.
Y el otro pecado que se cometió ahí en el Coliseo, al menos de San Antonio, es que no se revisó esta jugada. Sí, sí, sí. Acá cabe recalcar que Emmanuel Jaime ya no tenía su Claro, ya challenge, quemó el entonces challenge. él ya no podía pedir la revisión, pero este sí fue un cobro y sí creo que debió haberse revisado al menos acá. Es otra vez una de las grandes interrogantes de cuándo funciona el IRS. O sea, porque si lo tienes, ¿por qué no lo Aquí usarías? es la disyuntiva, porque en esa primera fecha, en esa jugada polémica que todos recordamos del intento de triple de Marcelo Garri, que para nosotros igual fue falta, hubo contacto, y obviamente no queremos decir que con esto en ese partido hubiese ganado o lo hubiese mandado a largue San Antonio. Pudo haberlo empatado porque iba a la línea de libres y eso ya es una lotería aparte, pero en esta ocasión y esos cobros te dejan una duda y un cuestionamiento de cuándo usan o cuándo toman la decisión los referees de ir al IRS. Porque en esa jugada, en el Coliseo de Ciudad de Loja, pues el justificativo después fue que ellos, como no hicieron un cobro, no podían ir al IRS a revisarlo para revertir. Pero acá hubo el cobro de la falta, el 2 Ujú. más uno y tranquilamente lo podían ir a revisar. Estaban en tiempo extra, estaba igualado el marcador. Entonces tenía Sí, es que ahí está la todas las situación de por qué no utilizas los recursos que que tenemos. tienes, porque si no hubiera pantallas para revisión ya es algo, se puede Sí, equivocar, yo creo cualquier que es cosa, un poquito ahí de los pero árbitros. sí, 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 es completamente, ha sido un arbitraje malo en toda la temporada en realidad, Sí, pese a que creo que mejora un poco de las temporadas pasadas, porque en un inicio de la liga era peor, todavía terrible peor, era. pero sigue siendo muy Sí, sí. malo, sigue siendo Sí, un o sea, arbitraje malo. yo creo que la cuestión de ahí de que no revisen el IRS, yo creo que es hacerse ver vulnerables, digamos, hacer ver Ujú. que ellos se Claro. equivocan. Y yo creo que también pasa por ahí, Entonces, porque es muy difícil aceptar que, que te para, claro, equivocaste. para ir a revisar primero tienen que aceptar que hubo un Un error. error. Sí, pero, o sea, Pero ese error era demasiado evidente. es que no entiendo, la verdad, porque tienes las herramientas, justamente, Ujú. y solo es cuestión de aceptar que te Sí, equivocaste, sí, sí. nada más. Y bueno, con esto se abrió otra polémica, Con esto se porque abrió claro, porque La polémica. ahí hubo un discurso, porque al final del partido, bueno, el siguiente día, de nuevo el entrenador de San Antonio Gold, de Manuel Jaime, fue hacia su historia de Instagram a subir de nuevo estas jugadas polémicas y a hacer su queja del arbitraje, que acá igual va por dos lados. El uno son estas dos jugadas que estamos admitiendo que sí los perjudicaron. Creo que es muy válido que se sienta perjudicado por estas dos jugadas, porque creo que en toda la liga no han habido dos jugadas, no han tan habido cobros determinantes, tan digamos. determinantes como en estos dos partidos. Sí es una realidad, eso es una realidad. Y su otra discusión, su otro argumento va por el lado de las faltas que se le cobran a Abraham Barahona y a Jordan Cárdenas. Por las faltas, claro, por las faltas que cometen. Ujú, Lo que el argumento que Manuel pone en este posteo es que no entiende cómo sus jugadores, sus dos pivots, Jordan y Abraham, se cargan de faltas, mientras que en otros equipos que no tienen tantos pivots y tanta rotación en el pivot como él, no llegan a acumularse ujú. de tantas faltas. Lo que, si nos ponemos a revisar en la estadística, o sea, Habíamos revisado las estadísticas de cuántas faltas cometen casi la mayoría de pivots de la liga y todos tienen un promedio similar. Y acaba este argumento no es válido porque en realidad en nuestra liga este es un problema muy general porque les pasa a todos los equipos. En todos los equipos los pivots se llenan de faltas porque es algo que viene naturalmente con la posición en la que juegan. Y si revisamos acá en Loja, para no irnos más lejos, el caso de Brian Carabalí, que ha jugado 4 partidos acá, ha jugado 2 partidos en el Coliseo Ciudad de Loja y en ninguno de los dos la gente lo ha podido ver porque juega poquísimo tiempo por las faltas que comete rápido, se mete rapidísimo en problemas de faltas. El récord que al menos yo creo que ya lo cumplió es de 3 faltas Sí, sí, esas en sí, menos de dos menos de dos minutos minutos en este último partido contra Guerreros. y un primer cuarto. Y sí, y es algo que pasa en general, entonces no es un argumento de que están haciendo algo contra justamente sus contra sus jugadoras. jugadores. No, no es así, Sí, porque le pasa a Brian Carabalí, le pasa a Javier Bollo en Zamora, revisamos los números de de Thiago Vinicius. Matías en Piratas, de Vinicius Chagas en Barcelona, De Lowry en de Guerreros, que de Lorien hecho Guerreros. tiene
Más. Y todos promedian entre 3.2 y 3.7 faltas Hasta 3.9 me parece Hasta que 4, sería. ajá, Claro. cerca de 4, que es Louris. por, Ujú. por partido. Entonces todos tienen casi un promedio similar. Entonces ahí no comprendo por dónde va el argumento. No comprendemos. O sea, por un lado, le damos completamente válido el reclamo de la jugada que acabamos de mencionar y, y volvemos a repetir. No con esto queremos desmeritar pues el que por eso perdió San Claro, Antonio porque acá también o por tenemos, eso ganó No. Jorge sí, Guzmán, y ¿no? porque igual Es, tenemos que ver que San Antonio ha perdido el mismo partido muchas veces es verdad. en esta temporada. Es un equipo que no ha Es sabido lo mismo y cerrar lo mismo. Ujú. resultados. O sea, le pasó acá en la primera fecha con Jorge Guzmán, Ujú. le vuelve a pasar ahora con Jorge Guzmán en la fecha 10, Le pasó le en pasó Guayaquil, en le pasó en Guayaquil en tiempo Zamora. extra y Claro. le pasó en Zamora en tiempo regular, En- que no supo cerrar el partido. Acá, obviamente, en la primera fecha y en la fecha 10, pues se vio un poco manchado, llamémoslo así, por esta jugada Ujú. polémica que, como tú lo dijiste, Mari, no ha habido otras jugadas que inciden directamente en esos momentos tan Sí, cruciales del partido. En esas jugadas, perdón, en esa jugada de Dennis McKinney se la damos completamente válido el reclamo. Pero por sí. otro lado, pues tienes este argumento de las faltas que cometen Jordan Cárdenas, Abraham Barahona, cuando en la estadística de la propia liga vas a los pivos de los otros equipos y es algo que sucede absolutamente en todos Sí, los la equipos. estadística las estadísticas, los mismos números te lo están refutando al argumento, porque es lo que decimos, casi todos los pivots de la liga promedian entre 3.2 y 3.9 faltas por partido, entonces no es un argumento válido y aquí es donde creo que sí varias cosas pueden ser realidad al mismo tiempo. Es verdad que el momento de San Antonio es malo, también es verdad que no ha dado el equipo a las expectativas que tenía en la previa. Es verdad también en lo que decías tú, que Esas faltas. fueron perjudicados por esos dos cobros en esos dos partidos. Y también es verdad esto de acá, que este argumento de que les cobran faltas a Jordan Cárdenas y a Abraham Barahona más que a cualquier otro de los jugadores, no es cierto. No es cierto. Y tampoco es válido culpar a esas decisiones arbitrales por el momento que está teniendo tu Ujú. equipo. Porque esas dos faltas, perfecto, pero son solo 2 partidos y vienes Sí. jugando 10 partidos en toda la Y solo has temporada ganado 3. y solo has ganado 3. Y ahí viene lo otro, que igual no sé si es la mejor idea siempre ir a ventilar estas cosas en tus redes sociales. Sí, más que todo generas bastante Y conflicto. generas estas conversaciones en los Pues, medios y todo sí. eso, incluso es la razón por la que lo estamos discutiendo acá Claro, porque se hace al público. tema, porque se hace público y es lo que generas ahí. Y ahí ya te vas a otro lado, cuando deberías estarte enfocando completamente en el momento deportivo del equipo, generas ya una discusión extra deportiva que es realmente innecesaria. No sé si en algún momento creo que el profe Proaño dijo también un poco sobre las quejas del arbitraje, no recuerdo muy bien en una entrevista, pero son cosas con las que Ujú. tienes que trabajar. O sea, si Sí, ya de por sí el arbitraje no te limita un poco, tienes que ver la manera en cómo ganarlo, sí, no netamente quejándose o refutándole en el sí. mismo partido, llegando a forzar, digamos, en un tercer cuarto y depender de ese tipo de situaciones, que lo hemos visto en otros equipos y lo hemos señalado igualmente, en que los jugadores se contagian de esta, Sí. qué sé yo, De esta euforia, sí, y esta euforia negativa en realidad, desesperación. sí, Puede ser porque, desesperación. Entonces, porque por terminas eso le cuesta igual a San dañando, Antonio claro, cerrar los partidos. porque terminan manchando, o sea, terminan contagiándose de esto los jugadores, no se controlan, hemos visto ya expulsados igualmente, el mismo Cárdenas expulsado porque a veces no se Ujú. controla muy bien, este tipo de cosas, entonces ya comienza a caer en otras Sí, sí, sí. situaciones. Es que es lo que les contagia igual a sus jugadores y por eso igual les cuesta horrores cerrar los partidos, porque en esos últimos momentos determinantes, en los momentos clutch, no se ordena el equipo y no se ordena porque la cabeza del equipo no puede ordenar. Entonces les llega a costar estas cosas y lo de las discusiones de redes sociales sí ya es otra cosa Una historia completamente completamente aparte Es que para la que, gente que que es muy... no ve la liga,
Yo creo que leyendo esto ya... Claro, y además lo que tú decías es importante porque igual creo que todos o la mayoría de entrenadores se han de haber sentido en algún momento perjudicados por los árbitros. Sin duda alguna. Recalcamos mucho que lo de los árbitros es algo en general, no favorecen ni a uno ni a otro, son malos para todos, pero hay maneras y maneras de abordar la O sea, situación. tranquilamente, como se ha hecho de carácter formal, podría Ujú. reclamarlo Sí, inclusive sí. a la liga, pero... Y cuando tienes un momento, cuando estás pasando un momento como el que pasa San Antonio Gold, también no sé si es la mejor idea ponerte en ese plan, porque genera igual más discusión negativa hacia el equipo, que ya está teniendo la suficiente discusión negativa. Ponía hoy en el programa, en los número uno, el ejemplo de Fabricio Salas la temporada pasada. Fabricio escribió un Un posteo en su blog. blog sobre el arbitraje de Liga Basket Pro, pero al mismo tiempo Fabricio tenía a su equipo primero. Exactamente. Y si no me equivoco, Fabricio hizo ese posteo casi al final, cuando ya Sí, se sí, confirmó su salida de Leones. Perdón, luego de la eliminación de sí, Leones. sí. De la eliminación de Leones, hizo un posteo en su blog, escribió un artículo en donde pues comentaba que jamás en su experiencia había Le había tocado un ajá, algo. arbitraje tan malo. Pero sí, y eso, que esa serie contra Zamora el año pasado obviamente fue una decepción enorme para el equipo de Leones, que venía de ser primero, pierde contra Zamora octavo, y creo que Fabricio se sintió muy perjudicado en toda esa serie, y aún así esperó hasta que el final de la serie, hasta que se acabó la serie, Claro. se terminó su temporada para poder hacer esto, y la verdad yo lo recuerdo mucho porque era un posteo muy respetuoso, además. Bastante respetuoso. Era un artículo de opinión bastante bien Que si estructurado que pueden, ponía búsquelo sus... porque supongo que de estar Debe estar todavía todavía en el blog de en su blog, Fabricio sí. Salas. Pero vamos a eso, vamos a eso. Es saber encontrar los momentos y Momentos. las formas para expresar pues tu rechazo para cosas que te puedas sentir perjudicado, ¿no? Ujú. Y Sí, porque tampoco es la primera vez que pasa esto de discusión en historias de Instagram de Manuel Jaime Sí, en es la verdad, es verdad. temporada. es verdad. Y sí, no estamos de acuerdo para nada con la O situación, sea, ya, con que se lleve ahí. que publique lo que quiera, pero tratar, digamos, de aludir a que está siendo totalmente afectado por el arbitraje y que sus Claro. jugadores son las Prácticamente que lo víctimas está también persiguiendo el No, arbitraje. va totalmente por otro Sí, sí, sí. lado. El rendimiento del equipo no es solo por el mal arbitraje que ha habido, sino que hay una serie de cosas en el que el equipo no ha logrado salir. Es que Ujú. esa es una de Y las cosas que te permite cuando haces público algo Sí, así y de la forma en que lo haces. sí, sí. Porque puede parecer, por el momento que está teniendo San Antonio, en que es una justificación del mal momento, claro, no. cosa que yo creo que no es así, para nada. Sí, Es muy sí. válido que puedas reclamar algo en lo que sientes que te están perjudicando, pero hazlo con argumentos y con la forma correcta, como tú le dijiste, Pablito, incluso formalizarlo con la Claro. liga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hacerlo público obviamente Sí. puede darte a interpretar de que estás justificándote, de que tu equipo no gana por esos motivos, el Sí, y de arbitraje, esa etcétera. manera, sobre todo, que han sido perjudicados, es cierto, con esas dos jugadas. También es cierto que el arbitraje no es la razón por la que el equipo está como está Exactamente, actualmente. exactamente. Entonces, sí, eso fue la polémica de la semana, por decirlo de alguna manera. Creo que se hizo más grande de lo que debía haber sido La verdad que sí. por esta razón. Y siguiendo, bueno, con otro de los líderes, Barcelona esta semana en la jornada 9 recibió a Spartans, Partido de partido de trámite. 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 Y en su partido de la jornada 10 vino la otra sorpresa de la semana. Cuenca Tremenda Basket sorpresa. Club gana de local a Barcelona 88-82. Un gran partido, la verdad, gran partido. Lo Partidazo. mofamos a Eh, Barcelona. un Pablito, Otra famoso- vez. mofaste a Sí, sí, sí. Barcelona nuevamente. Yo lo había dicho cuando discutíamos el invicto de Barcelona, que tenía el presentimiento de que iban a perder con uno de estos equipos Sí. de media tabla, con Guerreros o con Cuenca. Y Cuenca, la verdad, se merecía mucho ganar este partido. Venía haciendo unas semanas muy buenas y con el equipo tan limitado que tiene, ha hecho mucho más. Y le ha servido muchísimo sus refuerzos, los dos venezolanos, Ujú. Vargas y Correa, que le han dado algo que la semana pasada lo discutimos, mayor rotación al Sí, equipo. Es
uno de los factores que Konstantinos Vasiliades necesitaba. Y sobre todo ya no dependen tanto de tridente. que Perdomo o Elias Cave o Nigel Jones tengan una noche así estelar de 30 puntos y demás para ganar, sino ya se Exactamente. pueden repartir mucho mejor en cuestión de anotación. Y a mí Sí, Cuenca me agrada eso sí. muchísimo junto con Leones, que con los refuerzos que ha ido sumando, es de los equipos que pueden encontrar un camino y crecer más de lo que han sido Sí. hasta lo que va de la temporada. Sí, también creo que Cuenca todavía tiene Un un margen de poco de crecimiento. espacio para seguir creciendo como equipo. Ha sido una temporada mucho mejor a la temporada pasada de Cuenca. Se Muchísimo nota mejor. muchísimo más compacto y acá lo hemos dicho, nos gusta mucho el tridente que tiene el Tremendo equipo. tridente. Es una gran base, Martín Perdomo, Elias Cave y Nigel Jones. Y si los pueden rodear bien, si los pueden rodear bien, pueden hacer grandes cosas. Y Acá... le pueden Sí, complicar a cualquiera en playoffs. sí, sí, es un equipo que creo que en una primera ronda puede hacer pelea con cualquiera de los de arriba. Sí, porque al menos con estas nuevas incorporaciones que ha tenido el Cuenca, ya no le cae todo el peso a Elias Ujú. Cave. Entonces, sí. Era el caso la temporada pasada, por Claro, ejemplo. no, inclusive ahora estaba me parece en las estadísticas, en la tabla de mejores encestadores, Ujú. estaba Elias Cave, porque no había Sí, sí, nadie sí, más, no había nadie más. sí, Entonces ahora se puede repartir mucho mejor, digamos, las responsabilidades en ese equipo. sí, que Elias Gabe igual acá tuvo un partido muy bueno de 19 puntos. Es un jugador muy estable. O sea, Constante, es muy constante. siempre está haciendo números similares. No sé si deben ser muy pocos los partidos en los que Elías Gabe anota menos de 10 puntos. Es verdad. Y si no te está notando, te está asistiendo. Sí, Eso sí. es. Y si no te está asistiendo, te está reboteando. Rebotando para generar Sí. oportunidades. Entonces, es un jugador muy completo, muy constante y también es muy versátil porque es muy buen defensor y también en ofensiva nadie puede dudar de los números que hace siempre. Y por algo es 2 veces MVP de la liga porque siempre tiene valoraciones muy altas. Ujú. Es lo que hablábamos, por ejemplo, del método de selección del MVP en nuestra liga, que Elias Cave ha tenido grandes temporadas acá, Ujú. estadísticas individuales, ha sido de los mejores jugadores que han venido en nuestra liga, pero siempre hemos cuestionado el limitar a la valoración o al puntaje el otorgar el MVP de la temporada regular cuando se debería incluir muchos más factores. Lo decíamos, en ninguna otra liga del mundo creo que s- se Solo es la fijan valoración. tanto en la valoración o el puntaje o en los puntos que hace un jugador. Que en realidad creo que el argumento con los MVP de Elías son que sus equipos en ninguna de las 2 temporadas entraron a playoffs. Sobre todo, Y ajá, ese es porque creo que si hubieran entrado Spartans en esa primera temporada que estuvo acá o Cuenca el año pasado, no creo que era tan indiscutible eso de ahí, porque lo decimos de nuevo, es un jugador que tiene números suficientes para ser MVP, pero siempre le ha faltado ese factor del equipo, que esta temporada creo que lo puede llegar a tener. ahora lo está encontrando con Martín Perdomo y con Nigel Jones y Cuenca. Si llega nuevamente, bueno, si en esta ocasión llega a playoffs y Elías mantiene constantemente Es gran candidato otra vez. su Sí, rating sí, sí. de puntaje, nuevamente puede ser candidato al MVP. Pero en esto sí lo hemos recalcado siempre, Y es sería lo que importante que decías Cuenca se meta a playoffs. tú, Pablito, el MVP tiene que ser un rejunte de varias Sí, cosas. Varios es que factores. en Entonces, la valoración tendría que ser un parámetro para ujú, tú darle el MVP. Un Exactamente. parámetro uno de de varios, algunos que deben claro. ser. Por Lo que tú ejemplo, decías, yo creo que el perfil perfecto del MVP sería el jugador más determinante en un equipo sí, que está en sí, sí. una buena posición. Es que si un Exacto. jugador es bueno, tiene que influirle a todo el Exacto. equipo. Y no lo hemos visto al menos en esos dos nominaciones Es que de Elias obviamente Cave. en las temporadas anteriores ha tenido los puntajes que ha tenido, Ujú. por lo que tú decías, en las temporadas Claro, previas era básicamente un one-man show, o sea, exactamente. era él Era la él. persona que anotaba y acarreaba a su equipo en ofensiva, por eso los altos puntajes en valoración y en anotación y en goleo, o sea, y como tú dices, Pablito, debería Ajá. ser uno de los factores
no el máximo y el único. No el único, claro, y eso sobre todo. La mejor descripción es esa, es el jugador más influyente en un equipo que está en una buena posición en la tabla y que hizo una buena temporada. Y esta temporada sí creo que lo puede cumplir más Lo a puede esos cumplir factores, más que las 2 temporadas previas. Totalmente. Y con esto Cuenca pues da una de las sorpresas y se merecía ganar uno de estos partidos, ya venía haciendo muy buenas semanas y es un envión anímico bastante grande para el equipo. Sí, en este partido Costas creo que frota la lámpara Sí. y se gana un tremendo partido. Y es un envío anímico tremendo, es una plataforma para poderse ya medir con los equipos Ujú. que estaban un poquito más arriba. Le estás ganando al que era puntero. Bueno, Sigue sigue siendo siendo puntero puntero Barcelona. de la tabla y se lo ganas de visita. O sea, Sí. ellos en tu casa, en la casa de Cuenca. Entonces, Que gran asistencia buenísimo, en el buenísimo. Coliseo de Muy Jefferson buena Pérez en asistencia. este partido. Esto se veía lleno el... Al menos el primer anillo del Coliseo Sí. Jefferson Pérez y las sillas Ujú. se veía Bastante buena asistencia. bastante buena asistencia. La gente en Cuenca también apoya bastante cuando siente esa cercanía Ujú. con el equipo de la ciudad. Sí. Y Cuenca Basket Club no Eso es lo decepcionó a su que, afición acá. eso es lo que Cuenca de Básquet Club tenía que ir construyendo, porque creo que la afición igual en el fútbol, la de Deportivo Cuenca, es Ujú. una afición muy, muy fiel, de las más fieles del país, y esa es la identidad que tenía que ir construyendo el equipo de básquet también. Muy buena asistencia en este partido y la gente también creo que empujó bastante para al final del partido no decayera el equipo. Y la sorpresa y victoria de Cuenca frente a Barcelona con esa asistencia de público puede ser también ese empujoncito para que la gente cada vez vaya asistiendo más al Coliseo Jefferson Pérez a apoyar a su equipo. Sí, sí, el momento es bueno, sin duda, para el equipo de Cuenca y ojalá este partido les sirva como ese envión anímico para que ya siga empujando en la tabla de posiciones. Y el único partido que nos queda pendiente de esta semana era Importador Alvarado, que visitaba Quito a a Spartans, Spartas en otro, Quito. otro partido Ahora quiero normal, escucharlo. sí. Lo termina ganando 82-71 y Spartans nada que da pie con bola, pese a que sumó un nuevo refuerzo chileno Ujú. y no, sigue con De 0 ahí, victorias. de ahí tuvimos la suspensión de los 2 partidos de Zamora Jaguars esta semana por las condiciones climáticas. Acá en el sur del país está cerrada la carretera hacia Zamora, que tenía que jugar Jaguars en Cuenca el miércoles, me parece, y el sábado en Santo Domingo. Y el equipo no ha podido salir de la ciudad de Zamora. Se cancelaron los 2 juegos y queda con 2 fechas pendientes el equipo de Jaguars. Hay que ver cuándo pueden meter esas fechas pendientes, porque la liga es bastante corta y No son va, jornadas bastante Sí. y no apresuradas. va a haber parón de media temporada del All-Star que ha habido en las ediciones anteriores. Tenemos una fecha FIBA en agosto, entonces no sé cómo vayan a meter estos partidos. Al final termina siendo perjudicial para el equipo de Zamora porque creo que Muchísimo. van a tener que jugar 3 partidos semanales porque tienen que aprovechar Justamente los únicos 2 días de la semana que son libres, que son el lunes y el el jueves. jueves. Y Sí. van Vamos a a ver. tener que jugar en esos Y de por días. sí ya son seguidos los Sí, sí, partidos. sí. Tienes miércoles, viernes, sábado. Entonces, Vamos a ver qué decisión toma complicadísimo. la liga. Me imagino que debe estar en conversaciones con Jorge Erazo, el presidente de Zamora Ujú. Jaguars, para tratar de meter esos partidos que faltan. Esperemos que la situación invernal mejore, Sí, porque sí, sí. si continúa así, la carretera de Zamora acá a Loja Y se van es muy se van a seguir propensa quedando a atrás. seguir teniendo derrumbes, a estar cerrada y no lo sé. Acá son temas que se salen de las manos de todos los Sí. involucrados, de la liga, de los Y jugadores, de la dirigencia, de los equipos. es la decisión correcta cancelarlos, Totalmente. porque no No vas a no hay poner en otra opción, peligro. no hay otra opción, no puedes poner en peligro a los jugadores y al staff de los equipos, ni al resto de equipos que tienen que ir a visitar Zamora. Es la decisión correcta, pero sí es una situación muy complicada porque el equipo ya se está quedando bastante atrás. De La- por sí es el coliseo más alejado de Sí, todos. sí, sí. Entonces, Y complicado. claro, y Jorge Erazo siempre recalca que su coliseo Es su es su fuerte. fuerte, siempre y es muy real, se hacen muy fuertes en Muy Zamora. fuerte, Zamora. Entonces, dudo que igual Quieran sacar la localía. claro, que quiera hacer un cambio de sede, dudo que sea algo con lo que estén de acuerdo. Entonces, esperamos que ojalá la situación mejore lo más pronto posible para que no se sigan atrasando más fechas. Vamos a esperar los comunicados del partido que se viene El miércoles Jorge Guzmán juega en Zamora. Es el primer partido que recibe Zamora en su casa desde que pasó esto desde que igual. pasó esto. Porque Vamos.
tuvo 2 de visita. Tenía dos de visita. Esta semana era la semana de doble visita. De doble visita, y ahora le toca recibir a Jorge Guzmán en Zamora. Vamos a ver si la situación de las vías mejora y el partido se pueda dar en el horario y en la fecha prevista. Y nada, son temas que se salen de las manos, a diferencia del partido postergado de Importador Alvarado con San Antonio, que hasta el día de hoy no sabemos el motivo o la razón. No Acá sabemos obviamente qué pasó. se hicieron comunicados por todo lado de Sí, la sí, suspensión sí. de los partidos, pero en el de Importador Alvarado con San Antonio No sabemos. tenemos ni idea, sí, la verdad. Y me parece muy extraña, la verdad, la Muy situación de ese extraño. partido, porque no es que haya ¿Por qué? pasado algo Se acabó la liga y no fue. específico. Sí, porque en realidad me parece que San Antonio subía el otro día a sus redes sociales una actualización de su calendario y ese partido no aparecía por ninguna parte. Ajá. No sé. Vamos a ver qué Sí, Dudoso. sí, medio dudosa la situación. Pero con esto queda esta semana de Liga Basket Pro, el inicio de las fechas espejo, y la tabla queda con Barcelona en el liderato, que lo comparte con Jorge Guzmán ya. Están ambos empatados en 18 puntos. Tercero, Importador Alvarado con 17. Cuarto, Piratas con 17. Quinto, Leones con 14. Sexto, Cuenca Basket con 13. Séptimo, San Antonio Gold con 12. Octavo, Zamora Jaguars con 11. Noveno, Guerreros con 11. Y décimo, Spartans con 10 puntos. Esto tomando en consideración lo que hablábamos Sí, hace, sí. Los hace equipos un que rato, les faltan que un partido son Importador Alvarado, Cuenca, y San Antonio. A Zamora le faltan 2 y a Guerreros 1. y a Guerreros 1. Con la victoria parcial o en la previa, la victoria de Importador Alvarado en este partido postergado de local frente a San Antonio, lo pondría en el liderato del campeonato. Sí, que es igual un partido difícil, la verdad. O sea, San Antonio pelea todos sus Todos. partidos, pero lo reciben en Ambato y Y entonces Importador es sí, fuerte de es local. fuerte de local. Virtualmente, como les decimos, Importador Alvarado sería el líder del torneo porque tiene un récord de 8-1, contrario al récord de 8-2 que tienen Barcelona y Jorge Guzmán, pero la liga se rige con puntos para la tabla de posiciones y por eso se encuentra en la tercera posición Importadora Alvarado. Con esto concluimos la semana, una semana bastante productiva, bastante dinámica y Mucho con mejor que la mucho- semana Entretenida. pasada. Ahorita sí Sí. estuvo. muy entretenida, sus cosas. con muchos temas que hablar de los partidos y de lo que dejaron post partido también, las polémicas. Y para ir cerrando también el episodio, vamos al segmento favorito de Su toda la gente. segmento. Y También el sabemos favorito que los de jugadores de los están jugadores ahí. están Están- pendientes. Ojo al Ojo. piojo. Ojo Así que seco. vamos al jugador Jaguares UTPL de la semana. Y para esta semana tenemos por primera vez en este segmento un jugador ecuatoriano como el mejor jugador de estas 2 jornadas. Creo que estuvimos de acuerdo en el que el jugador de la semana tenía que salir de Leones de Riobamba. Fue una muy buena semana para Leones, ganó 2 partidos muy difíciles, tenía 2 partidos difíciles en el calendario, San Antonio Gold de local y visitaba a Piratas en Ibarra, que Piratas estaba invicto en su casa. Y coincidimos en que tenía que salir el jugador de Leones. Este jugador es un ecuatoriano que ha sido bastante regular desde que comenzó la temporada. Es uno de los jugadores que ha brillado desde el inicio de Leones. Un jugador que comenzó desde el banquillo y se ha sabido ganar la titularidad muchísimo y es uno de los serios candidatos al MVP nacional por todo lo que viene haciendo bajo la dirección de Gastón Fernández. Y el jugador Jaguares UTPL de esta semana es Eric Mesías. el ecuatoriano Eric Mesías, que tuvo un gran paso la temporada pasada también acá en Loja, en Jorge Guzmán, teniendo un rol secundario. Fue nuestro 6º jugador de la temporada el año pasado y ahora ha encontrado ese espacio muy necesario, siendo protagonista en Leones de Riobamba, anotando, dando highlights todas las semanas casi. Ofensivas, y es un jugador que en la defensiva aporta muchísimo también, en la rotación le da muy buenas herramientas a Gastón Fernández y es uno de los
más constantes en toda la temporada. Sí, a pesar del mal inicio en la temporada de Leones, creo que él fue uno de esos destellos que tuvo siempre el equipo, pese a los malos partidos que tuvieron en un inicio. Y en esta semana, como les decimos, recalcamos el calendario complicado que tenía Leones, y en los dos partidos tuvo grandes partidos, sobre todo contra San Antonio, que hizo 27 puntos. Luego contra Piratas en Ibarra hizo 12 puntos y 9 rebotes. En ambos partidos tuvo robos. Como les decimos, es además de un gran jugador ofensivo, también es muy buen defensor, siempre provocando pérdidas, siempre haciendo tapas. Y lo que dice Gustavo, siempre vemos en Basket Pass Ecuador un highlight de Eric Mesías. Toda la Sí. semana. Sí, siempre, o sea, al menos en estos 2 últimos partidos ha tenido unos buenos numeritos y como dicen, destacando tanto en defensa, y recalcar que Eric Mesías no es un jugador tan atribuido en estatura. Claro, sí, Sin no es muy embargo, alto. Es muy atlético. su nivel de atleticismo Sí, es demuestra muy, todo. sí, sí. Tiene unos rebotes, 9 rebotes. Sí, O sea, sí, diciendo prácticamente en momentos es el base del equipo, del quinteto. Demuestra todas esas Sí, sí, grandes sí. habilidades que Su tiene. número de rebotes con el tamaño, claro, porque casi Sí, nunca es el jugador más alto de Más la alto, cancha. claro. Siempre hay muchos jugadores más altos que él, y aún así siempre tiene grandes números de rebotes. También es muy buen anotador, y lo que decía Gustavo, este año en Leones ha encontrado un papel mucho más protagónico que el que tuvo en el equipo de Jorge Guzmán el año pasado, y nos alegramos mucho por él porque haya encontrado Muchísimo. este espacio que le permite dar más protagonismo. Creo que va siendo el favorito para el MVP nacional de la Totalmente. temporada, y ha tenido una gran semana, así que sí, era una decisión Sí, clara. bien Nos, ganado, bien Sí. ganado el nos MVP. agrada muchísimo, sobre todo por la selección ecuatoriana también, que en agosto tiene una fecha FIBA, y que lo encuentre con este nivel y este ritmo en Liga Basket Pro va a beneficiar muchísimo a todos. Ujú. Y viendo sus estadísticas, pueden ver ustedes cómo ha ido creciendo desde las primeras fechas Ujú. hasta ahora Su partido con San Eric Antonio es Mesías. su partido mejor valorado, con 31 de valoración. La verdad, 27 sí, puntos. 27 puntos 100% en con tiros libres. 100% de libres, Mira tú. 75% de tiros de campo y 50% de triples. La verdad, muy buenos porcentajes también, además Lindos numeritos. de la anotación. Y bueno, por todas estas razones, el jugador Jaguares UTPL de esta semana es Eric Eric Mesías. Mesías. Eric Mesías. Y bueno, con esto vamos cerrando el capítulo de hoy, la jornada. No se nos queda Que nada. no se nos queda nada. No se No. nos Aquí les vamos a contar lo que pasó. Lo que sucedió hace un momento, nos tocó volver a grabar porque nos olvidamos de conectar un pequeño cable. Esta es nuestra segunda vez grabando este episodio porque tuvimos Detalles. un detalle por ahí que no se grabó el sonido la primera vez, entonces lo estamos volviendo a grabar. Con la misma y emoción. Con la misma emoción. Entonces, con esto los esperamos. Eh, Este Sí, episodio se sube el jueves. sí, el viernes, justo eso, a eso iba, al calendario de la semana que viene. Hay el partido de la fecha que lo vamos a recibir acá en Loja. El Coliseo En Ciudad de Loja, Loja. sí, en la jornada 11. Piratas va a recibir a San Antonio Gold en un partido que también es muy interesante, para ver cómo se recupera Piratas y qué es lo que va a pasar con San Antonio, que ya todos sus partidos son interesantes porque nunca conocemos se qué sabe qué va a pasar. suceder. Sí. Impredecible. Lo único que sé es que Manuel Jaime pierde el control en el Sí, último sí, sí, cuarto. eso es certero. Eso es certero. Sí. Luego Leones recibe a Spartans, así que después de una gran semana, Leones va a tener la posibilidad de tener muy buena continuidad. Zamora recibe a Jorge Guzmán en teoría, no sabemos todavía si se va a jugar o no este partido. Importador Alvarado recibe a Cuenca Basket Club y Barcelona recibe a Guerreros. Luego por la jornada 12 tenemos el partido de la fecha. Jorge Guzmán recibe a Barcelona, San Antonio Gold va a recibir a Zamora Jaguars, Guerreros recibe a Importador Alvarado, Cuenca Basket recibe a Leones y Spartans recibe a Piratas de los Lagos. Muy buena jornada que se nos viene también en Sí, esta sí, sí. semana. Estén muy atentos al Creo partido. que nos olvidamos de mencionarlo de que Jorge Guzmán tuvo un fin de semana bastante redondo con el partido que perdió Es verdad. Barcelona y con el que perdió Piratas, porque con eso la punta está para disputarse en este partido que va a venir el próximo viernes Así que estén atentos ustedes a ese partido que puede definir la punta del de la- campeonato. del campeonato. Lo transmitimos, ustedes ya lo saben, síganos en nuestras redes sociales, siempre publicamos el horario y los canales de transmisión. Y nada, y con eso estaremos viendo la siguiente semana, en el siguiente capítulo,
cuál fue el resultado y el fue? desenlace de ¿Qué todo fue esto. lo que pasó? La primera vez grabando esto, estábamos hablando sobre qué esperar y todos coincidíamos en que es muy impredecible este Muy impredecible, partido. todo Sí, puede ahora pasar. sí, el partido de Barcelona con Jorge Guzmán va a estar bueno. Se espera un partido bastante cerrado, Sí, todos, los cerrado tres y esperamos eso, creo. sí, sí, Totalmente. exactamente, pero no lo sé. ¿Será que la Sí. punta cambia ahora? Hay que Es ver. complicado y lo decía, creo que este partido va a pasar mucho por lo que pueda hacer Jorge Guzmán con Vinicius Chagas, sobre todo, que es el mayor reboteador de la liga, promedia más de 10 rebotes por partido y los rebotes ofensivos han sido algo que a Jorge La Guzmán deficiencia. le ha molestado en toda la temporada y le ha costado muchísimo reponerse de esos errores y Barcelona puede hacerle daño por ahí, porque esos rebotes ofensivos los puede transformar en puntos muy fáciles el equipo de Barcelona. Entonces va a ver cómo se trabaja esas deficiencias que ha tenido el equipo. Vamos a ver qué puede hacer Daniel Overa para frenar al dúo brasileño de Gaby Campos y Vinicius Chagas acá en Loja en busca del liderato del campeonato y la siguiente semana estaremos hablando de eso. Sí, sí, sí. Pero lo que sí coincidimos es que no creemos que vaya a ser un partido con mucha diferencia. Va a ser Peleado, peleado, muy peleado. No creo que haya diferencia de doble dígito y ojalá sea así porque eso es lo que esperamos. nos Un partido. merecemos ese Y partido. que el arbitraje no Sí, sea no, el Sí, no, sí, no. protagonista en este partido, Sí, totalmente. por favor. ojalá. Sí, que brille lo que pase en la cancha. Y también creo que esperamos buena asistencia. Acá en Loja es uno de los partidos más esperados de la temporada, entonces tiene todo para ser un lindo partido. Un show completo. Así que los esperamos el viernes en la transmisión y la siguiente semana para ver el desenlace de la Liga Básquet Pro De, de la si no jornada tenemos más 11 polémicas si no esta tenemos, próxima si no semana. tenemos más Esperemos que problemas. no. Esperemos que no. Y como siempre, muchas gracias por escucharnos, por compartirnos, por darnos like, síganos en nuestras redes sociales, ahí compartimos los cortos de acá y entrevistas post partido también, así que nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.